imagina, ¿vale? Que yo ahora dejo la carrera y sería posible que yo... Bueno, yo ya estoy terminando tercero. Sí. ¿Sería posible que yo adquiriese los mismos conocimientos que en una universidad estudiando de manera autodidacta? A mí me van a matar en la universidad por decir esto, pero yo creo que la universidad va a terminar. Bienvenidos al podcast de InfoCoffee. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Valencia Delfa. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, bien hallado. Muchas gracias por venir. Como primera pregunta, me gustaría que nos contases quién es José Luis. Bueno, pues soy un profesor de la Facultad de Estudios Estadísticos. Estudié matemáticas, hice la licenciatura en matemáticas, luego fui doctor por la Universidad Politécnica en el Departamento de Grafología de Agrónomos. Y bueno, pues llevo ya más de 30 años dedicados a la enseñanza de la estadística en la Facultad de Estudios Estadísticos, aunque a priori, aunque anteriormente se denominaba Escuela de Estadística. Cambiamos nuestra posición de título de un centro menor a un centro mayor hace menos de una década. Y bueno, no puedo decir mucho más de mí. Tampoco, no soy un investigador de puntero, hago 4 cosas mal hechas casi y poco más. Y bueno, pues me sufren los alumnos de vez en cuando y algunas veces aprenden algo y las más de las veces menos. Así es que no hay mucho más que decir. No tengo un currículum, no he estado en universidades extranjeras ni nada por el estilo. Acabé la carrera de matemáticas, me metí casi sin querer en la escuela de estadística y casi sin querer, digo casi sin querer porque pensaba que no iba a estar mucho tiempo, pero unas cosas fueron dando con otras. La verdad es que las posibilidades, en esto tengo que decir que actualmente las posibilidades son mucho peores que las que nos encontramos nosotros cuando acabamos matemáticas. Es decir, más o menos el año que yo entró más o menos casi una decena de profesores. Lo que pasa es que a veces entraban y salían porque el mercado profesional era relativamente goloso en aquel momento, mientras que, bueno, la docencia universitaria no tenía... no era clara, no había que pasar oposiciones y sobre todo inicialmente pues en los emolumentos económicos que se ganaban eran mucho menores de lo que te pagaban en una empresa privada. Todo fue circunstancial casi. Ya digo que ahora, por ejemplo, es que en los últimos 10 años me parece que solo ha entrado una persona en el departamento por lo menos de estadística de la facultad y sin embargo en aquel momento ya digo que entramos como una decena por lo menos en ese curso 86-87 que ya ha llovido desde aquel curso. O sea, muy diferente a la situación actual. La universidad estaba en plena expansión y entonces digamos que fui una persona con suerte, igual que muchos de mis colegas, porque en aquel momento no era difícil. Verdaderamente había es nacer en el momento adecuado. O acabar una carrera en el momento adecuado, vamos, no es más. ¿Te has referido a que el mercado ahora está dando menos oportunidades? ¿Te referías a desde bueno, no lo sé en si la universidad? Menos oportunidades posiblemente no. Lo que ocurre es que sí, en la universidad sí, por supuesto. En la universidad claramente sí. Date cuenta que en los años 80 era un momento de expansión de la universidad. Se iban incrementando el número de alumnos. Yo cuando entré en en las facultades de estadística nos llegaron a entrar más de 600 alumnos en un año, nuevos. O sea, fíjate la cantidad Teníamos 8 grupos en primero, llegamos a tener, de álgebra y de cálculo. Y del resto teníamos 6, al menos. ¿En qué año era eso? Pues en los años 90, a principios de los 90, teníamos 90, en el 89 entraban 600, 550, de ese orden. Y llegamos a tener, me parece que 8 grupos de álgebra y cálculo. Y todos por encima de los 100 alumnos. En las asignaturas de investigación operativa que impartía en aquel momento estaban matriculados prácticamente casi 200 alumnos. Teníamos 4 grupos. ¿Y a qué se ha debido esta disminución? Bueno, yo en aquel momento, vamos a ponernos en perspectiva. En esos años 80, primero, la escuela de estadística era la única
el único sitio donde se estudiaba estadística en toda España. Luego empezó a haber alguna más, a principios de los 90 y tal, pero inicialmente éramos los únicos. Segundo, la gente que quería estudiar ingenierías o matemáticas o bueno, cualquier carrera técnica en general, pues, e incluso económicas, o no entraban, o si entraban en una ingeniería o en matemáticas, pues se los pulían en el primer año y los echaban. Y entonces se venían a estadística. O sea, estadística era una segunda carrera, entonces recibía un aluvión de gente rebotada de otros centros. Realmente había una gran cantidad de gente que, pues eso, que empezaba matemáticas, suspendía casi todas o todas y se desmoralizaba. Y entonces venía a probar suerte a algo menos teórico, menos abstracto, como los estudios de estadística que impartíamos allí nosotros. Y en ingenierías pasaba igual. Y había gente también que es que realmente no entraban en otros sitios y por eso venían a nuestro... Que no había tantos grados, es decir, es que eran licenciaturas y diplomaturas y no había tanta oferta educativa como hay ahora. Y la Universidad Complutense tenía más alumnos en aquel momento en general, en global, entre la Facultad de Económica, la Facultad de Derecho, eran clases mucho más multitudinarias de las que hay ahora. Es decir, ahora nosotros nos ponen unos límites de 65 alumnos matriculados, aunque en algunas asignaturas, como el software, las superamos. Este año menos, porque el año pasado hubo un aprobado más fácil, vamos a decirlo así, por todas las condiciones que se dieron de los exámenes online, etcétera, en la asignatura, pero en los años anteriores se estaba creando ahí un grupo. Tú sabes bien que en software se convertía en una asignatura tapón de primero. Entonces, hay relativamente muchos matriculados, pero esos muchos matriculados eran la mitad de los que yo tenía en investigación operativa en finales de los 80 y principios de los 90. ¿Crees que es Siempre. más fácil o que la enseñanza es mejor con menos alumnos? Pues vamos a ver, depende. Es decir, en general te diría que sí, pero yo creo que la enseñanza depende posiblemente en una gran medida del interés del alumno y del interés del profesor. Por lo tanto, si tú tienes muy buenos profesores que dan clase a muchos alumnos, entonces yo creo que se aprende más. Es decir, es preferible tener un buen profesor con 100 alumnos que un mal profesor con 30. Por lo tanto, la cosa es buscar el equilibrio. No somos no hay tantos buenos profesores, también por pura estadística. Es decir, yo creo que hay bueno, no solamente en nuestra facultad o en el mundo universitario, sino en enseñanzas medias y en enseñanzas primarias, igual. Es decir, hay un profesorado que está capacitado en la medida de sus posibilidades, hace lo que puede, o como sabe, o como Dios le da a entender, pero evidentemente es evidente que hay algunos profesores que son mejores, otros que somos regulares y otros que son peores. O sea, eso está claro. Digo, somos regulares o somos peores. Vamos, no me tengo por qué meter en ninguno de de los cajones, pero que efectivamente el tener un buen profesor me parece que es importante y también que el alumno tenga interés, que le guste la asignatura, que tenga, aunque sea por pura competitividad o por lo que quiera, pero que tenga interés en aprender lo que se le intenta pedir desde el profesorado, desde la titulación a la que se esté dedicando. Y hombre, lo que sí que ocurre y la diferencia fundamental entre los alumnos de ahora y los de antes es que ahora tenéis una gran cantidad de ocios alternativos muy fáciles. Y eso, claro, es decir, es que la tentativa es muy dura. Es decir, yo me pongo también en vuestro lugar y digo, joder, si yo tuviera ahora 18 años, con todo lo que hay alrededor, con todas las facilidades para hacer cualquier cosa, para recoger información de todo tipo, para es que quedadas por WhatsApp o no sé, no, todo lo que se hace ahora es que posiblemente con tantos estímulos externos es más difícil estudiar. Evidentemente, la pereza es uno de los motores de nuestra vida, de los motores negativos de nuestra vida y la verdad es que hay muchos estímulos exteriores, como te he dicho, que invitan a no dedicarse a estudiar el software, madre mía, o el azar y probabilidad. Bueno. O sea, Ante estos nuevos estímulos, ¿tú has notado en este tiempo que llevas dando clase
que el nivel de los estudiantes ha disminuido. Vamos a ver, para mí, sí. O sea, contrariamente a lo que dicen las encuestas, que es la promoción, la juventud más preparada, yo tengo mis discusiones. Evidentemente, estaréis más preparados en algunas cosas y menos preparados en otras. Yo creo que más o menos esto debe ser un juego de casi suma cero. A lo mejor no, a lo mejor estáis más preparados en global en la suma de todas las cosas de la vida, pero en concreto en matemáticas, en concreto pues no sé, en conocimiento del medio, en capacidad lectora, me parece que la línea en general ha bajado. Sí, yo veo Sí. bastante más dificultades en la gente de ahora que en la gente que yo tenía, los alumnos que yo tenía al principio de los 90. A mí me pareció que al principio, cuando yo empecé a dar clase en los años 80, yo veía que cada promoción estaba un poquito mejor, que había gente que te preguntaba muchas cosas, y iban mejorando. Pero a partir del año 95, 96, 90, empezó la cosa a estabilizarse y luego a bajar. Y yo creo que hay una tendencia, para mí, por lo menos en matemáticas, ya digo, o en comprensión lectora, que ha disminuido esa capacidad, que habrá aumentado en otras cosas. Es decir, que es que el bagaje cultural o de aprendizaje de la persona ocupa muchas áreas, no todo en matemáticas. Por lo tanto, yo solo me refiero al área que puedo más o menos controlar. Y yo lo veo así, es decir, a mí me parece que es más difícil actualmente dar clases al tipo de alumno que proviene a lo mejor es una falta de reciclaje por mi parte y no a saber adecuarme bien a lo que piden los alumnos actuales, que a lo mejor piden un tipo de enseñanza cada vez más diferente. Y aunque yo no doy las clases igual que las daba hace 30 años, pero posiblemente yo me mueva más lentamente de lo que ha avanzado la juventud en ese sentido, en el sentido del aprendizaje de todas estas técnicas. Pero ya digo que esto es una opinión particular y posiblemente algunos de mis compañeros me han discutido alguna vez, que dicen que no tanto, que bueno, que tanto tampoco. Digo, pues yo mi experiencia es que es así, que en esto han bajado. Tú das clase en el grado en estadística aplicada. No sé si sueles mirar las notas de corte de acceso de cada año, cómo Sí, van bueno, variando. claro, pero también veo cómo van saliendo los alumnos en bachillerato, que cada vez se les infla la nota mucho más de lo que merecían. Es decir, es que la nota de corte para mí ahora no es muy significativa. Primero, y lo sé con experiencia propia, porque tengo una hija que está en segundo de bachillerato y que se va a presentar a la EBAU. O sea, lo veo perfectamente reflejado ahí. Es decir, y veo lo que ha pasado en su curso, donde gente que en lo más ha sacado, por ejemplo, en matemáticas un 2 y pues la han aprobado al final, porque hay que abrir la mano y porque es bueno, porque es un año difícil y porque el otro y no sé qué. Y al final, pues a lo mejor son gente que tiene un 7 de media, pero le habían quedado 3 o 4 y llega al final con... Y pues claro, es decir, no me dice nada, ¿no? Realmente no me dice nada. Y además luego el aprendizaje de segundo bachillerato, ya no sé cuál fue tu experiencia, pero yo lo que he visto es que en muchos institutos el aprendizaje se centra en hacer exámenes de la EBAU desde el primer momento, ¿no? En una gran cantidad de asignaturas, con lo cual, bueno, pues la EBAU termina siendo un poco, y además aparentemente ya dice, bueno, este año me miro el siglo XIX en historia, eh, el expresionismo, o sea, es una, y así en general, es decir, me dejo el electromagnetismo, estudio simplemente el campo gravitatorio y la óptica, bueno, cosas así, ¿no? Bueno, eso lo hemos hecho todos, José Y se Luis. va viendo, como tienes dos, ya sabes que tienes dos opciones y tal, pues es. Entonces yo creo que ahora mismo yo creo que las notas dejan mucho que desear. Es decir, que un chaval que puede tener, dependiendo del sitio donde ha estudiado y tal, puede llegar con un 11, pues puede estar regularmente preparado y a lo mejor en un otro centro mucho más, bueno, más honesto en general, pues a lo mejor llega con un 7,5, un 7,5, un 8 y está mejor preparado. O sea, que es que las notas de corte a mí no me dicen mucho, hombre, salvo a los Ok. 13 para arriba y tal, pues posiblemente sí, pero
pero en general yo creo que hay bastante fraude y ganas de no tener problemas en bachillerato el profesorado, ¿eh? Me Pero da la de todas impresión. maneras, yo recuerdo que hace unos años, en el grado en estadística aplicada, estaba en un 5 en la nota de corte Bueno, y ahora porque está en un te 9. digo, lo que yo pienso, hombre, lo que pienso es que la estadística ahora se ve como una carrera de futuro, gracias a lo que se denomina Big Data o a, bueno, todas estas... Y sobre todo porque creo que hay alguna, que la Facultad de Matemáticas lo ha hecho muy bien. Sí, yo creo que la Facultad de Matemáticas, inicialmente creando una doble titulación en Matemáticas y Física y una Ingeniería Matemática, en esas carreras empezó con un número relativamente pequeño, una buena estrategia de marketing. Y entonces, claro, si tú pones un número relativamente pequeño de alumnos, entonces aquello se llena con unas notas muy altas. Empezó con física y matemáticas siendo, y creo que todavía sigue siendo, una de las dobles titulaciones que suelen tener más nota, pero en concreto esta, de las dobles titulaciones con más nota de corte. Entonces, claro, eso le dio un prestigio. Entonces, ese prestigio se trasladó a la ingeniería matemática. Como en matemáticas, la ingeniería matemática, la carrera que todavía se llama matemáticas y estadística, y la carrera y la licenciatura en matemáticas, la propia, las tres coinciden en los dos primeros cursos, pues todo el mundo sabía que podía haber paralelas, esas pasarelas, perdón, entre ellas, con lo cual se empezó a llenar la ingeniería matemática, las matemáticas y la matemática estadística. Y si tú en matemáticas y estadística ves que hay una nota de corte alta, dices, joder, bueno, pues esta no, pero hay otra que se llama estadística aplicada, pues vamos a por ella. Y entonces es decir, que es un poco, ha ido tirando. Yo creo que la Facultad de Matemáticas nos ha ido ayudando en ese sentido también, aparte de la percepción que se está teniendo en el mundo, sobre todo en el mundo de los medios de comunicación, en donde el Big Data está creando un poco de escuela. El país está continuamente sacando mucha información de Big Data. Kiko Llaneras está continuamente haciendo mucha publicidad de inteligencia artificial, de estadística en general, y yo creo que eso nos está viniendo bastante bien. Y todo esto nos está empujando a que, bueno, pues que posiblemente este año se saquen mejores, sea todavía más restrictivo y siga entrando gente con una nota un poquito mayor todavía, posiblemente. En Internet también creo que hay una cantidad importante de Sí, divulgadores que empiezan a sí, crear sí, sí. contenido. Exactamente, sí, hay Y mucho contenido estadístico. Mm. sí. A mí, con respecto a lo que has comentado de la Facultad de Matemáticas, en el grado en el que tú das clase, yo diría, bueno, ya que yo también estudio ahí, me da la impresión que nos os centráis más en enseñar la aplicación y no tanto la teoría matemática. Sí, evidentemente, vamos a ver, nosotros nos hemos tenido que diferenciar del grado de matemáticas y estadística de una forma inicialmente casi obligada. Es decir, nosotros queríamos inicialmente plantear esta titulación como eh, del área de ciencias y con un contenido un poquito más teórico, pero al final tienes que ocupar el espacio que te dejan también. Entonces, un poco por convicción, pero también por obligación, nos hemos tenido que ir desplazando hacia lo que se llama primero las ciencias sociales, y eso conllevaba que en principio tratamos de contar por lo menos alguna hipótesis que deben de verificarse, pero no estamos creando de alguna forma estadísticos con un fuerte contenido teórico. Lo que sí que me gustaría que consiguiéramos formar, y no sé seguro si lo vamos a conseguir o si lo estamos consiguiendo del todo, es estadísticos con una buena formación práctica, de tal forma que cuando vean o llegue alguien intentando o planteando un problema, pues los alumnos sean capaces de decir, bueno, hay un bagaje de técnicas enorme. Tú simplemente puedes ver cualquier paquete de programas, el SAS, el SMS, cualquier otro, que tiene unas cantidades de técnicas a poder utilizar muy, muy importantes. Muchas de ellas tienen bastante intersección, y no todas, ni siquiera nos da tiempo a verlas en la Facultad de Estudios Estadísticos. O sea, que hay mucho campo para que sigáis estudiando posteriormente dentro del mundo exclusivamente aplicado. Y bueno, pues ahí nos ¿Qué, estamos dedicando a eso, a qué intentar ventajas? que sepáis por lo menos aplicar la estadística, en qué condiciones tenéis que aplicar unos modelos, en qué condiciones tenéis que aplicar otros. Ese es el objetivo, y que sepáis interpretar los resultados, porque hay veces que esta parte os cuesta. Yo ya sabéis que hasta en primero ya os pido alguna pequeña interpretación, muy modesta, pero... Sí. Y huís como... huís mucho de eso.
Bueno, algunos seguro que lo intentan, José Luis. Sí, sí, algunos lo intentan, sí, pero no Tu todos. formación, bueno, entiendo que fue un poco más basada en matemáticas. Sí, ¿Qué sí, sí. ventajas le ves tú a estudiar estadística basándote en las matemáticas detrás? Eh, yo sinceramente, ahora que lo pienso, creo que me sobraron la mayor parte de las matemáticas. Entiendo. Sinceramente, es decir, creo que me faltó posiblemente más análisis numérico en la carrera. O sea, yo quizá he hecho de menos un poquito más de análisis numérico y me sobra pues mucha geometría y algo de álgebra posiblemente. Me sobra la topología, me sobra análisis de variable real. Es decir, yo no soy un matemático luego al uso y me sobran muchas matemáticas. Lo Realmente entiendo. sí. Eh, Es decir, yo creo que lo ideal, y lo ideal es un poco las matemáticas, es decir, la estadística que vemos nosotros con una pequeña dosis un poquito más rigurosa a la hora de verla, es lo que sería un poco más idóneo, un poco más de rigor de lo que nosotros os planteamos, pero menos de lo que se termina dando en la Facultad de Matemáticas, donde, bueno, no sé, hasta para hacer matemática estadística hay una física y ondas, por ejemplo. No sé. Siempre, bueno, tenía una pregunta y se me acaba de olvidar. Bueno, Eh, no importa. tú te... Vale, entiendo que dices que te sobraron algunas cosas como análisis real, pero te refieres que te sobraron porque a día de hoy no las aplicas, ¿verdad? Porque es que porque no las he aplicado casi en la vida. Y Pero tienen te gusta. interés, pero es que, es decir, un teórico de estadística me mataría por decir lo que estoy diciendo, porque bueno, se pueden, todo lo que estudias en matemáticas teóricamente es aplicable a la estadística, a la base de la estadística, pero sin embargo, a mí me ha sobrado. Es decir, yo realmente estudié matemáticas y luego he estudiado estadística a partir de dar clases en estadística, realmente. Es como si hubiera hecho una visión nueva. Es decir, yo, eh, por decirte, teníamos una asignatura que era métodos de regresión que se daba en quinto, que teníamos un buen profesor de esta asignatura, pero yo no hice un análisis de datos en todo quinto, era un curso anual. O sea que, no sé, es una cuestión de que sí, que veíamos a más los aspectos geométricos de la regresión, pero yo ahora sinceramente no veo, no, no me parece que sea adecuado. O sea, creo Interesante. que terminas perdiendo muchas aplicaciones bueno, pues yo acabé la carrera de matemáticas en la especialidad de estadística y pues yo no vi lo que era un análisis de componentes principales. No vi, lo veían los de investigación operativa, pero los de estadística no lo veíamos. O ponerte eso ya los modelos Logit, ya eso ya palabras mayores, claro. Y sin hacer nada. Bueno, es verdad que en aquel momento cuando yo estudié no teníamos no existían ordenadores físicamente. Solo cuando teníamos algún programa que hacer en una asignatura que se llamaba, que era programación matemática, íbamos a una sala del centro de cálculo donde teníamos unas fichas perforadoras y íbamos allí, escribíamos el programa, mandábamos las fichas a las 2 o 3 horas, como poco, te las devolvían con los errores y tenías que recorregir los errores que habías metido y los volvías a meter para hacer un problema simple o dos problemas, vamos, que no tenían por el problema del simples o pues, programábamos cosas así, que tampoco eran muy complicadas, pero que llevaban un mundo en el momento, es que en la prehistoria, es que tú no hayas nacido. Exacto. Claro. Con respecto a lo que has comentado, de este tipo de cosas que te sobraban, a mí me llama mucho la atención que se suele decir que en matemáticas, ya que te enfrentas a problemas muy difíciles, como por ejemplo en análisis, las demostraciones que se hacen, Sí. ese tipo de problemas te enseñan a pensar. No sé tú qué opinión tienes al respecto. Pues yo creo que también te puede enseñar, también puedes aprender a pensar oyendo la radio, los programas estos de concursos que hay, de jeroglíficos y cosas de ese estilo. Yo, sinceramente, creo que lo de aprender a pensar a mí no me parece que
la mayor parte de los estudios que hacíamos ya me parecen un poco inútiles. Y yo creo que gasté una parte muy importante de mi vida en la carrera estudiando cosas que yo... Es que realmente a mí la carrera no me terminó gustando. Lo que pasa es que yo ya la había empezado y la tenía que acabar. Pero la verdad es que era un sufrimiento. Yo lo considero como un sufrimiento a la facultad. Ya me lo puedo imaginar. O sea que Sí, no... Y luego cuando yo encuentro en estadística y luego veo que hay libros que más o menos se pueden, bueno, y lo vas leyendo de forma autodidacta, es perfecto. Y dices, bueno, si pues si volvieses. hubiéramos visto esta cosa, pues habría sido mejor. Si volvieran a hacer, ¿qué harían? Si volvieras a nacer. Pues Pero no bueno, sé, no lo sé. Posiblemente actualmente a lo mejor haría una ingeniería, porque en aquel momento me tiraba para atrás el trabajar con Rotring, bueno, con tiralíneas, que es la que se utilizaba para el dibujo técnico. Yo no hice una ingeniería porque tenía pánico y terror al dibujo técnico. Fíjate que yo en el bachillerato huí del dibujo técnico desde el segundo de lo que se llamaba BUP, que sería el equivalente ahora a cuarto de la ESO. Pues huí y me fui a hacer hogar. hogar. A ver, hogar sí, a ver cómo había que lavar, cómo había que planchar, cómo ordenar la casa. Sí, sí. Hice Ahí hogar. también Se se llamaba aprende a una pensar. asignatura, era hogar, era la optativa que teníamos como alternativa al dibujo. Entonces yo oí de aquello y entonces dije, bueno, entonces dudé mucho a la hora de meterme en la carrera entre matemáticas y física. Estaban en el mismo edificio y cuando entré a solicitar, porque antes no había una solicitud general, sino que ibas a la facultad mismamente, porque salvo en medicina no había ninguna dificultad para entrar en ninguna carrera. Entonces fui al centro y sin saber, cuando pisé la puerta, no sabía si me iba a matricular en física o en matemáticas. El azar me llevó a la secretaría de matemáticas y dije, bueno, pues matemáticas. Pero realmente no estaba muy convencido. De hecho, luego empecé física después ya en la UNED, hice primero de física, segundo de física, tercero de físicas, y ya en cuarto de física se puso excesivamente matemática la carrera y ya dije, mira, pues hasta aquí me quedo. Porque luego ya me empezaron a surgir otras cosas y empecé a tener poco tiempo y lo dejé. A lo mejor lo acabo algún día. Puede ser. Aunque no sirva para mucho. Comentaste antes que cuando terminaste matemáticas te leíste algún libro y pensaste, podría estudiarlo de manera autodidacta. ¿Crees que es posible estudiar? Imagina, vale, que yo ahora dejo la carrera y sería posible que bueno, yo ya estoy terminando tercero. Sí. ¿Sería posible que yo adquiriese los mismos conocimientos que en una universidad estudiando de manera autodidacta? A mí me van a matar en la universidad por decir esto, pero yo creo que la universidad va a terminar siendo pues un poco como ha ocurrido con el espectáculo. En el mundo del espectáculo hace 50 años había un montón de compañías de teatro que iban recorriendo los pueblos y tenían su vida, ganaban su dinero, otros actuaban en la Gran Vía en Madrid o en Barcelona y entonces eran los que tenían más éxito y ganaban algo más. Actualmente lo que ocurre es que hay unas cuantas personas que ganan un porrón haciendo una serie o en televisión y que luego la ven millones de personas y han desaparecido la mayor parte de todas aquellas compañías. Yo mucho me temo que en universidad va a terminar pasando algo parecido. Es decir, tú vas a ver y dices, bueno, series temporales, curso de series temporales, perfecto. Lo pueden dar un montón de profesores en cada una de las universidades, pero imagínate que te lo da una persona eminente. Voy a poner una persona que a lo mejor conoce por algún libro, que no tiene por qué ser el mejor, pero bueno, que es Daniel Peña, por ejemplo. Y entonces, imagínate que es un gran pedagogo que hace una exposición brillantísima, que la graba, porque para que queda grabada, ahí tienes tu manual de series temporales en un tomo de como los podcasts estás haciendo, pero con un poquito más de medios, evidentemente, y te quedan unas clases fantásticas de series temporales. Pues esas series temporales sirven para absolutamente todo el mundo. Y tú llegas y dices, voy a engancharme a la serie temporal, a esta asignatura de series temporales, o álgebra, o cálculo, o análisis multivariante, o lo que quieras. Y te lo pones, te lo ves, lo paras, a ver qué ha dicho, que realmente da muy bien. Voy a repetirlo, ver los ejemplos guiados. Yo es que ahora mismo yo no iría a clase.
yo iría a un profesorado de ese estilo. Yo me lo quiso, yo me lo como. Y luego, eso sí, que es para lo que quedarán los profesores universitarios, para corregir y a lo mejor para solventar alguna duda, pero de un poquito de accesibilidad, porque la persona que haya hecho la asignatura correspondiente será la que gane como 100 profesores actualmente, tendrá un prestigio añadido, será conocido mundialmente, porque no será el profesor de la Facultad de Matemáticas, será el profesor de la Universidad de Hispanohablantes. ¿Entiendes? O sea, que tendrá un potencial muy grande en cuanto al número de posibles personas que le van a poder oír. Y lo puedes aprender, pues, o bien si quieres un título, tendrás que examinarte en alguna universidad y para eso existirán profesores examinadores y no mucho más. O sea, yo no sé si eso va a ocurrir dentro de 10, 20, 30, 40 años. Dependerá de la técnica, de cómo se vaya mejorando, pero yo al ritmo que va el sistema a mí me parece fantástico. O sea, creo que esto promete, promete en ese sentido. Y yo si te digo, yo fuera joven, lo haría eso perfectamente, me matriculó. Esa es una universidad donde ¿para qué te vas a desplazar a Madrid si vives en un pueblo de Ciudad Real? Pues te quedas ahí en tu casa, te levantas, pones tu asignatura a la hora que quieras, que hoy hace un buen día, me voy a montar en bicicleta y luego por la tarde asisto a mis clases que las tengo y voy al ritmo que quiero. Y a lo mejor, oye, pues, y a lo mejor tienes exámenes cuatrimestrales de todas las asignaturas, y a lo mejor puedes acabar la carrera en lugar de en los 4 años si te dedicas con plenos poderes y con plena dedicación y por lo mejor en 2 años ya has acabado un grado y luego otro año tienes y así sucesivamente. Entonces yo creo que habrá profesores universitarios pues dedicados a doctorados, a la tesis, eso sí. Entonces, pero no tanto a los grados. Yo creo que a los grados ahora estamos todos diciendo que no. Ya digo que esta opinión que yo tengo es minoritaria en la universidad. O sea, la tengo yo y poca gente más. Todos dicen que la presenciabilidad es insustituible. Yo pienso que es perfectamente sustituible y que bueno, pues que si somos 100, pues con 20 van a tener suficiente en un momento dado. Es mi opinión, ¿eh? Me ha parecido Como en bastante casi, interesante. como en Tenía casi razón. como en casi todas las cosas de la vida, ¿eh? Va Sí, reduciéndose el número de necesario para esas actividades. Entonces lo que pasa es que se diversifican, hay más actividades que van llenando. Fíjate, ¿quién iba a decir ahora que hay un montón de youtubers que viven y ganan un pastón? Pues oye, sí. no necesitas que te contrate un medio de comunicación. Puedes creártelo tú mismo y terminar siendo más popular que cualquier capo de la medio de comunicación. Todo O sea gracias a que, Internet, creo yo, que está cambiando mucho hoy. Ha cambiado mucho claro, las claro, cosas. claro. Claro, es que Internet es una maravilla. Es que a todos los niveles, es decir, tú quieres saber ahora un artículo que se ha publicado antes de ayer, que está fresco. Lo tienes a un golpe de clic. Antes era una movida, tenías que ir, bueno, pidiéndolo por todos sitios, buscándolo, bueno, era muy complicado y actualmente es muy sencillo. Y ahora las conferencias que puedes tener, pues eso, reuniones con cualquier persona que está en Nueva Zelanda, en Nueva York, en cualquier sitio, instantáneamente, también a golpe de clic o sea, lo mismo que has hecho tú, desde aquí se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Sí. Simplemente tienes que tener una red de internet y con el tiempo, pues las redes de internet serán mucho más accesibles, con una mayor calidad y todo será. Es una cuestión de tiempo, pero yo creo que no demasiado tiempo esto va a cambiar tremendamente. Y además que yo creo que debe ser así. Es decir, yo estoy convencido de que hay muchos profesores que lo contarán mucho mejor que yo las asignaturas que imparto. Entonces, ¿por qué mis alumnos no van a poder tener acceso a los mejores profesores? Esto Tiene es sentido, así. sí. Sí, realmente. Eso es así. Entonces lo único que ocurrirá es que habrá algunos consultores y correctores. Pero las clases magistrales que se llaman, a mí me parece que esas tienen que quedar enlatadas.
Porque una clase magistral es una clase magistral que está ya dada, ¿no? Tiene... Y luego la intervención de los alumnos y tal, eso es lo que se puede discutir y habrá consultores que dicen, vamos a discutir sobre este tema que ya os habéis mirado. A ver qué podemos hablar sobre. Pero ya discusión, una discusión con conocimiento de causa también por parte del alumno que de alguna forma ha tenido el acceso a la información previamente y a un acceso posiblemente mejor que el que te pueda ofrecer el profesor de turno. Porque esa es la A verdad. Es decir, mí, genios hay pocos. O sea, en general, mira, en la universidad hay un porcentaje de profesorado que es enormemente bueno, muy bueno, tanto docente como a nivel de investigación. Luego hay, pero son muy pocos. O sea, esas maravillas hay muy pocos. No puede haber 100 y pico mil personas excelentes con ese grado de excelencia. Hay, a ver, los haylos, pero no son tantos. Y los demás, pues ahí hacemos lo que podemos en cada una de las fases. Y muchos de nosotros, si nos dedicamos un poquito más a investigar, la cagamos en docencia y viceversa. O sea, es que esto es así. O sea, es difícil ser completo. Y completos hay muy pocos. Eso es lo que yo opino. me ha parecido muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría remarcar que algunas universidades, quizá de más renombre, publican sus clases en YouTube mismamente, como el Sí, sí. MIT, y, y quizás yo lo que siento es que en el caso del grado en estadística aplicada, los apuntes, incluso a algunos profesores no les gusta que se compartan por internet, o ahora mismo todas las clases están siendo grabadas y tampoco se comparten. A mí, por ejemplo, sí que me gustaría, creo que ayudaría que una persona que no está matriculada en estadística aplicada pudiese aprender. Claro, pero ahí jugamos con los derechos de autor, con ese tipo de historias, claro. Es decir, lo que tú estás diciendo está bien, pero que ¿para qué te lo voy a contar yo? Si hay uno que lo cuenta mejor y que lo va a Sí, contar a ti y a todo el mundo. Eso es el futuro. también es verdad. El Sí. futuro es que va a ser bestseller ¿para qué vas a ir a la clase mía? Joder. Si, si vete a otro que tiene mucho más conocimiento que yo y que encima lo sabe expresar mejor, que tiene más tranquilidad para contar las cosas, pues yo creo que ese será el futuro, vamos, que estoy convencido, ¿no? No hace falta. Es que no, la parte, sobre todo, teórica, las clases magistrales están inventadas, se puede decir, en todos los sitios. Y luego lo único que hay gente que tiene una mayor paciencia, hay gente que tiene una mayor predisposición a saber los problemas que tienen los alumnos para entender algo y hay otras que a lo mejor tenemos menos predisposición a saber eso y entendemos que eso es de perogrullo, que te lo tienes que saber per se y no es así. Bueno, pues esas cosas pasan, pero con un super profesor porque ya digo que algunos hay super profesores y esos son los que tienen y de esos son los que tienen que aprender y entonces es una pena que no todos aprendáis de esos grandes profesores. Y tendráis que conformarnos con otras cosas, como yo. Bueno, no estás mal, José Luis. A mí me gustaría cambiar un poco el tema. Ha sido súper Sí, interesante sí. tu opinión. Tenías razón cuando Vale, hemos vale. empezado a hablar. Me has dicho que me ibas a sorprender y así lo has hecho. Eh, Has Joder, hijo. mencionado antes, bueno, que la divulgación en inteligencia artificial ha hecho que se llame más que la estadística llame más la atención. Tú has escrito un libro llamado Análisis multivariante, si no me equivoco. Sí. En las últimas décadas se ha popularizado el término machine learning. Sí. ¿Cuál es, cuál es la relación que tú definirías entre análisis multivariante y machine learning? Bueno, yo creo que la primera relación tiene que ver con el marketing. Es decir, a mí me cuesta ver las diferencias entre todo lo que se denomina Machine Learning, Big Data y análisis multivariante. Yo a los alumnos muchas veces les digo que muchas de las técnicas de análisis multivariante es estadística descriptiva sofisticada. Pues me pasa lo mismo. Yo creo que el Machine Learning es análisis multivariante, pero que luego los programas propiamente se van aprendiendo de ellos mismos, de la propia programación, esa es la inteligencia artificial.
Yo la verdad es que no tengo mis dudas. Y yo me he parado. Yo cuando empecé, yo fui el coordinador y el que gestor del máster en minería de datos en la Facultad de Estudios Estadísticos, pero luego me he salido del campo porque al final no me siento identificado del todo con con toda ese mundo que es el futuro, de todas maneras. O sea, que aun reconociendo que va a ser el futuro, bueno, creo que es una manera, que hay mucho marketing detrás y en darle nombres a las cosas que se pueden llamar de otra manera. Aprendizaje supervisado o no supervisado. Bueno, supervisado es un análisis discriminante y no supervisado es un análisis cluster. Sí, es que el análisis cluster aprende de sí mismo. Bueno, alguna vez sí. Entonces hablar de random forest o del... ¿Se está cortando? ¿Se está A cortando mí sí, un ¿Me poco. estás? Se está cortando Ah, un poquito. es que te veo que estabas poniendo... Es que está perdiéndose un poquito de información. Sí, un poco. Vaya, lo siento. No, Se no ve pasa que... nada. A ver, voy a... Tengo muchas cosas abiertas y a lo mejor por eso... A ver, ¿se oye ahora mejor? Yo parece que ahora te mueves más. Sí, ahora sí. Pues que, ya te digo, que pues viene a ser, igual que la análisis multivariante era un poco descriptiva, sofisticada, para mí, pues el Machine Learning es un análisis multivariante con una gran cantidad de información. Hombre, hay cosas que son difíciles de evaluar como análisis multivariante clásico, como son todos los procesamientos de imágenes. Pero al fin y al cabo tú terminas eso de alguna forma convirtiéndolo en números y tratándolo de llevar a técnicas multivariantes, aunque les llames de otra forma. Porque al final... Eh, los antiguos Chait, pues ahora, bueno, pues son árboles de decisión, árboles de regresión, haces con muchos árboles de decisión y de regresión al final, simplemente son muestreos, y los conviertes en random forest, muestreas variables en lugar de todas, muestreas los datos en lugar de todos, pero al fin es un poco hacerlo a lo grande, es decir, si antes hacías un análisis, ahora haces millones de análisis y haces un resumen de ese millón de análisis para llamar prácticamente como si fuera algo muy diferente, pero yo tampoco lo veo tan diferente. Es decir, que ya digo que a lo mejor es por desconocimiento, ya, porque yo ya no he profundizado en todas las técnicas de Machine Learning. En qué momento, en qué Yo año me quedo en la empezaste, programación, alrededor de qué año empezaste a a escuchar ese dejar término? de estar con el Machine Learning, pues no sé, en 2009 quizá, 2010, no sé, por ahí, 2011 posible. No, yo lo empecé a escuchar ahí, no digo que empezar ahí el Machine Learning, Sí. llevaría mucho más tiempo, pero más o menos en torno al 2010. Y donde ya más se popularizó yo creo que fue más bien hacia el 2013, 2014. Por lo menos es cuando ya me llegó un bombardeo del Machine Learning. Antes era un poco bueno. Porque es que, por ejemplo, las redes neuronales que están dentro de este Machine Learning entendido, ¿no? Esto se hablaba en los años 90 de las redes neuronales, luego se paralizó un poco los algoritmos asociados a redes neuronales y luego, pues a partir de 2013, 2002, quizá un poquito antes, vamos, pero en la última década han pegado otro estirón. Bueno, no sé. Pero esto ¿Crees es... que ya por motivos de marketing en los próximos años va a perder el nombre de análisis multivariante y va a ser sustituido por algo como aprendizaje estadístico o aprendizaje automático? Bueno, de hecho nosotros en el nuevo grado que queremos imponer ya le llamamos, la vamos llamando de otra forma. ¿Qué nombre le Análisis ponéis? supervisado, análisis no supervisado y cosas de ese estilo. O sea que bueno, que ya se le va cambiando. Pero yo creo que es un poco para darle un aire snuff, un aire más moderno, como diciendo. Sí. Pero bueno, yo la verdad es que no veo tantas diferencias. Bueno, que hace muestreos con reemplazamiento, bootstrapping, que le llaman. Pues vale, pues son muestreos, joder, al fin y al cabo. O sea, Sí. son muestreos con reemplazamiento. Que lo haces en lugar de una vez, lo haces 18.000 millones de veces, pues bueno, pues porque te lo permite el ordenador y no tienes que hacerlos tú.
no tienes que ir preguntando a la gente, directamente ya los tienes ahí. O sea, no sé. Yo o sea, yo entiendo que va a tirar todo por ahí, entiendo que posiblemente se le sacará mucho, pero fíjate que yo de todas maneras no me terminan de gustar muchas de estas técnicas. Es decir, al final el random forest dices, vale, predice bien o puede predecir mejor, pero a mí me queda un poco vacío el modelo. Yo me gusta más una función más cualitativa, no un resultado ahí de, vale, yo le meto luego otra cosa y digo, muy bien, vale, pero pues no me llama la atención. O sea, prefiero que haya Sí. una causalidad explícitamente manifestada, a lo mejor es por mi formación matemática, pero en ese apartado, en esta parte, fíjate. Pero me gusta ver plasmado de alguna forma un modelo. ¿Te Y refieres a claro, una, muchos no aparecen. te refieres a una Sí, falta es que no, de interpretabilidad? sí, Ok, sí, sí. Me gusta la causalidad. ok. O sea, me gusta que haya una causalidad en el resultado. Se me gusta establecer esa causalidad. Y si no establezco esta causalidad, pues no me quedo contento. Entonces, por eso no me terminan de gustar esos modelos. Pero bueno, si es que al fin y al cabo yo enseguida dejaré, me jubilaré, vendrán la gente nueva que entra, que vais acabando las carreras, que terminaréis entrando en la universidad, pues oye, os dedicaréis a esto y trabajaréis en inteligencia artificial, en lo que llamáis el Machine Learning y diréis que todo aquello eran, todo el multivariante y todas estas técnicas clásicas pues eran casposas y que de otra época, ¿no? Pues posiblemente. Bueno, me ha parecido bastante interesante tu opinión, José Luis. Ujú. Yo no tengo más preguntas. Si no, si Muy quieres bien. añadir algo más. No, nada más, pues se te va a ir el tiempo del podcast. Nada, no tengo nada más. Simplemente animar bueno, a los alumnos a que ya muchos alumnos exploran por ellos solos, es decir, cuando tú pones alguna técnica, pues casi todos los alumnos se van a internet a empapar, a buscar esa técnica. O sea, yo creo que hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje muy interesante de alumnos que están que quieren enterarse bien del porqué de las cosas y que quieren aprender y tienen muchos medios para aprender, porque esa ventaja sí que la tenéis ahora, que nosotros no teníamos medios. Esos Gracias, medios que tenéis Internet. ahora, aprovecharlos. Y claro, tenéis los estímulos por otro lado que os aprietan, pero Pero hay que si luchar contra aprovecháis, ellos. no, tampoco hay que luchar, tampoco hay que ser un Quijote, ¿no? Pero bueno, todo a su debido con un equilibrio en estas y otras. Y ya que sé que es muy difícil, ¿eh? Pero no solo de matemática, de cualquier cosa. Dice, eh, vamos a ver quiénes han sido los reyes de Castilla desde el siglo X al siglo XIV. Bueno, es que es facilísimo. ¿Qué obras Bueno, qué ha ocurrido en esos siglos? Lo tienes a tiro. Antes era exacto. imposible. Vale, pues muy bien. Muchas gracias, José Luis, y hasta luego. Nada, hasta luego.